Anime Magazine 12. ¿Quién lo diría? Ya solo estamos a una edición de hacer ese chiste malo con el número 13. Australia vs Lolis, Kamehamehas, peinados legendarios y muchísimo más. Sean todos bienvenidos a Anime Magazine, esa sección que solo el 1,7% pide, pero que todo el 100% necesita, puesto que nos encargamos de recopilar todos esos datazos curiosos que rodean al extravagante, pero interesantísimo mundo de los monitos japoneses. ¿Quieren saber más acerca del anime y el manga? ¿Desean ampliar sus conocimientos anime mientras intentamos averiguar por qué Australia encarceló a un youtuber por ver lolis? Si es así, nos complace informarles que entraron al Classroom indicado. Sin más dilataciones, traigan sus sillas gamer y dakimakuras lolicones, pues la dosis de culturización quincenal está a punto de comenzar. ¿Por qué los capítulos de anime duran 24 minutos? Desde hallar la respuesta al por qué la mayoría de series tienen solo 12 capítulos, a descifrar el significado detrás del misterioso Konobangomi wa Goren no Sponsa no Tekyu desu o Korishimasu. Anime Magazine, desde sus inicios, siempre ha tenido como principal objetivo explicar cómo funciona la industria del anime y los elementos que la conforman. Por tal motivo, el día de hoy empezaremos esta edición dándole solución a uno de los dilemas que más acechan nuestras mentes a la hora de ver monitos chinos. ¿Por qué la mayoría de capítulos solo duran entre 20 a 25 minutos? ¿Acaso el presupuesto no les da para más? ¿O en su defecto, será alguna clase de regla impuesta por las casas animadoras? Si son víctimas de esta duda existencial, como nosotros lo fuimos, les alegrará saber que la respuesta es mucho más sencilla de lo que aparenta. En términos generales, el tiempo destinado para los animes en la televisión japonesa es de 30 minutos. Por ende, la serie en cuestión debe adaptarse a este intervalo a sabiendas que, mientras se vaya emitiendo el episodio, habrá cortes comerciales. Por lo tanto, el opening y ending deben durar 90 segundos cada uno, es decir, 3 minutos musicales, mientras que el capítulo en cuestión deberá tener una duración media de 20 minutos. Y finalmente, los comerciales estarían divididos por cortes distribuidos presumiblemente entre la mitad y final del capítulo, abarcando así la media hora correspondiente al bloque de programación preestablecido. En pocas palabras, los capítulos tienen entre 20 a 25 minutos porque el resto está destinado a comerciales televisivos. Obviamente existen excepciones a la regla o alteraciones a la misma, como One Piece, que carece de ending al tener un opening de 3 minutos. Sin embargo, esta es la razón real por la cual los capítulos anime duran 20 minutos. Anime Magazine 12, dilemas existenciales 0. ¿Por qué todos los protagonistas H tienen el mismo corte de pelo? Es hora de destripar el meme. Los comentarios de la pasada edición estuvieron distribuidos porcentualmente de esta forma. Un 30% hablaba de lo imbécil que era Trump, otro 10% confundía a Dar conmigo, y el 60% restante mostraba la siguiente inquietud: ¿por qué todos los protagonistas de Hidrógenos van al mismo peluquero? Curiosamente, al ser la pregunta predominante, muchos de ustedes entraron en un debate intenso con el fin de hallar una respuesta que le diera lógica a este misterioso cliché. Por obviedad, muchas fueron las teorías planteadas. Sin embargo, la gran mayoría estaba de acuerdo con una en específico. Parecía que la mesa redonda por fin había llegado a un veredicto. El peinado era el mismo en todas estas series para así ahorrarse el costo y el trabajo de hacer los ojos. Bien, puede que suene lógico a sabiendas que la hipotermia es un estilo de animación conocido por ser barato y limitado. Sin embargo, ¿cómo se quedarían si les dijéramos que no es la respuesta correcta? O al menos no la oficial. Resulta y acontece que el peinado focheador, o el I get a lot of holes como se le conoce en Gringolandia, es un arquetipo que surge de la necesidad de los animadores por crear un personaje estándar que fuese lo suficientemente genérico como para que el cochino promedio se viese identificado con él.
Es decir, su carencia de rasgos definidos sirve para que la audiencia de este tipo de animes cristianos se autoinserte en la historia y pueda de alguna forma vivir en carne propia las puercas vivencias del vacío, pero dotado protagonista. Exactamente lo mismo que sucede con el diseño de Kirito y sus miles de copias prototípicas. Tal parece que la artimaña fue todo un éxito, pues el peinado cochino no solo pasó a los anales de la historia como un meme, sino que también se convirtió en todo un emblema estético que los otakus con más abstinencia a las duchas usan con orgullo. ¿Por qué los personajes shonen gritan sus técnicas? Prosigamos explicando una costumbre tan arraigada al medio que casi siempre pasa desapercibida. ¿Por qué los personajes anime gritan sus poderes antes de lanzarlos? ¿No es acaso una estupidez que podría ponerlos en desventaja frente al maloso de turno? Si alguna vez se han preguntado cuál es el motivo que justifica esta práctica aparentemente incoherente, no se preocupen, como siempre aquí en Dart TV hallarán la respuesta a todo. Como diría Stallone, los dilemas existenciales son la enfermedad y nosotros la cura. Para explicar el origen de esta práctica, tenemos que remontarnos a la flamante época de los 70, donde, además del Walkman y el Atari, Mazinger Z se asentaba como una parte fundamental del entretenimiento de un niño. Y gran parte de este éxito fue debido precisamente a gritar técnicas. En ese entonces, los productores de la serie implementaron este elemento narrativo con la finalidad de hacer más entretenida la serie, bajo la creencia de que si el prota gritaba los nombres de las técnicas cada vez que fuesen lanzadas, de alguna manera harían que el espectador objetivo, que eran niños de 3 a 10 años, se sintiesen parte de la aventura. Y vaya que resultó. Y a lo que nosotros respecta, es una estrategia de autoinserción muchísimo más inteligente que hacer un personaje de rasgos genéricos. Como se podrán imaginar, la idea resultó ser un completo y rotundo éxito que elevó en rating y popularidad a la legendaria obra de Go Nagai, influenciando así a otras series setenteras a hacer lo mismo, dando inicio a la característica tendencia que hoy en día se considera como un infaltable en el anime shonen. Como datazo curioso, hay una escena en Bakuman en donde unos niños juegan a ser los personajes del manga que crearon nuestros protagonistas, mientras gritan sus técnicas e imitan sus actitudes. Pues básicamente eso fue el efecto que Mazinger Z trajo al anime. Tampoco tenemos que irnos tan lejos. ¿Quién no ha hecho al menos una vez un Rasengan o un Kamehameha de niño? Si bien los protagonistas shonen no son los seres más inteligentes de la industria, las técnicas vociferadas previamente, más que una decisión estúpida, son una característica emblema de esta demografía. ¿Ustedes se podrían imaginar qué sería del shonen sin técnicas en voz alta? ¿Por qué Australia prohíbe las lolis? Y metió preso a un youtuber por eso. Ya a este punto, probablemente piensen que buscamos noticias estúpidas con el fin de meterlas en el magazine. Y si bien es innegable que las pendejadas de internet son una fuente sustentable e infinitas de contenido para este espacio, la gran verdad es que las tonterías nos buscan a nosotros, no al contrario como ustedes piensan. Pero en fin, ¿qué material memístico de dudosa procedencia nos encontraremos en esta ocasión? Pues como bien oyeron, toca hablar de Australia, lolis, encarcelamientos y youtubers. A diferencia de lo de Trump y Mob, esto sí que no nos sorprende en absoluto. Resulta que Australia es un país que condena con puño de hierro a cualquier contenido en donde predominen lolis. Es por ello que obras de arte mediterráneas como Eromanga Sensei y algún que otro volumen de SAO o No Game No Life están completamente vetadas del país. Lo mismo con cualquier obra animada o ilustrada que muestre contenido sugestivo referente a lolitas, siendo estas las más perjudicadas por la censura al estar directamente ilegalizadas por ser, según el país, ya saben qué infantil. Por este motivo, un treintañero llamado Shane Andrew Looney, conocido vagamente en internet por su difunto canal, presuntamente borrado tras la polémica, Radical Dreamer Shane No, fue arrestado básicamente por haber adquirido e importado al país Hypochondriacus lolicones. Pese a que es imposible no reírse al escuchar esta hilarante noticia, la cosa se pone turbia cuando en su sentencia, además de ser juzgado por poseer lolis, es acusado, aunque de manera indirecta, de haber hecho un streaming haciendo cosas desmonetizables con una loli inflable.
El caso fue tan absurdo que se volvió viral en su país natal, llegando así a ser cubierto por el importante medio británico Daily Mail, el cual en un arrebato no tan objetivo que digamos, tachó a Looney como groovy, o se hace sucio para los panas, YouTube Gamer Nerd, y de haber transmitido los actos impuros al frente de niños sin ningún tipo de prueba concluyente. Asimismo, la jueza a cargo del caso aprovechó el bug para lanzarle hate al medio, dando a entender que el anime es nocivo para la sociedad. Sus palabras textuales fueron: ¿es este otro ejemplo, quizás, de que uno no debería considerar que el anime o el material H es inofensivo, sin víctimas? Curiosamente, hasta el mismísimo abogado defensor de Looney admitió que su cliente vivía en un mundo insalubre, desviado e ilegal, pero que el criminal se había mantenido en terapia. Qué buena defensa legal, ¿no creen? Por otro lado, el acusado respondió tajantemente no tener ningún tipo de interés en el material que se le acusa. A pesar de ello, su sentencia final aún está por definirse. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que el cochino youtuber debería ser condenado por sus actos? A pesar de que nosotros no somos los más asiduos a consumir hidrocarburos de niñas, ni mucho menos solemos comprar muñecos inflables o licones con el sueldo que nos da Dart, no sabemos qué hacer con el partner. Desde nuestra perspectiva, creemos que están exagerando un poquito la situación. Pero bueno, si por algún casual viven en Australia, no les aconsejamos que se descarguen Shoujo Ramune. Dart, un beso entre trapitos sería ya hoy. Yo, ¿qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Conclusión: Boku no Pico es un anime cristiano. Mientras haya tontos que sigan cayendo en eso, seguiremos repitiéndolo. Ahora que sé qué significa el no en japonés, puedo morir en paz. ¿Con qué eso significaba? Donald Trump: ¡quitaré el anime y nadie podrá detenerme! Primer ministro: ¿y ese ruido? Donald Trump: ¡primer ministro! ¿Qué demonios es ese ruido? Grupo de otakus vestidos con el atuendo de la Legión de Reconocimiento. Eric, ¿de cuál te fumas? What the fuck? Fonsla sabe pronunciar correctamente. Mochirón, watashi wa saiko no ino desu. Oh, por supuesto, soy lo mejor, perro. Otaku ama el anime. Otaku ama las waifus. Donald Trump se presenta: ¡Otaku ama la revolución! Lo único que me mantiene cuerdo en esta cuarentena son los magazine. Gracias, Papa Dart y tío Fonsla. ¡Ay! Que le demos mi corazón a su comentario, dice. El día que llegue a acabarse el mundo, sé que lo último que sucederá es un último video de Dart TV que disfrutaré con todo mi ser y alma, para cerrar con broche de oro. ¡Oh! ¡Denle un buen corazón a ese hombre! Y con estos destacados comentarios, termina la 11ª edición de Anime Magazine. ¿Cuál tema les gustó más? ¿Qué otros dilemas existenciales quieren que sean respondidos para la siguiente entrega? Déjenos sus preguntas en los comentarios. Todas y cada una serán respondidas en la próxima entrega. Si te gustó este video, dale un buen like que se vea. Compártelo con tus amigos, suscríbete y activa la campanita para estar enterado de las noticias más relevantes del mundo del anime y de los datazos más curiosos del mundo de los monitos chinos. Yo soy Fonsla y ¡nos vemos!